Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos aquí a su programa Criterios, en una nueva semana, con un nuevo programa, siempre en el abordaje de esos temas importantes de nación. Damas y caballeros, Ruth López ha sido detenida. Sí, esto como parte realmente de ¿qué? Estamos hablando de una de las máximas representantes de Cristosal, encargada de la unidad de investigación, encargada de la unidad contra la corrupción. A ver, esto hay que abordarlo detenidamente porque no sabemos realmente si se le está acusando no por perseguir la corrupción, sino por haber tenido vínculos, como por ejemplo, con Eugenio Chicas, o si realmente esto es nada más una excusa para intentar callarla. Ambos criterios existen. Además, hay que intentar abordar si esto está vinculado también con lo que es la renuncia del comisionado presidencial para los derechos humanos. Esto más lo estaremos abordando esta noche con nuestra invitada especial. Estamos hablando de la abogada y también defensora de derechos humanos, Jamie Magaña. ¿Qué tal? Encantado, muy buenas noches. Buenas noches, Fer. Bueno, iniciando otra semana polémica, ¿no? Para El Salvador. Demasiado, muchísimo realmente. Y también gracias por habernos aceptado la invitación en todo este contexto. Sabemos que de repente incluso podría ser peligroso para usted, pero le agradecemos por poder tocar algunos de esos puntos e intentar aclararle a la población. Ahora bien, licenciada, estamos hablando de Ruth López. Cuando hablamos de Ruth López hablamos de Cristosal. Si hablamos de Cristosal, estamos refiriéndonos siempre a una lucha contra la corrupción. Y no estamos hablando solo de estas administraciones, estamos hablando de administraciones anteriores también que de igual manera atacaron a Cristosal. Lo que queremos saber ahora es si realmente esto responde a que tenía un vínculo con Eugenio Chicas, acusado de enriquecimiento ilícito, o realmente esto es nada más para tapar el trabajo que ella ha estado realizando en los últimos años. ¿Cuáles son los criterios que pueden estar a favor? ¿Cuáles son los criterios que pueden estar en contra? Por favor. Bueno, para comenzar, amigas y amigos, la detención al análisis de los delitos que sabemos a esta hora que se le han acreditado a Ruth, tenemos que decir que no le alcanza a la Fiscalía hablar de peculado, ni de enriquecimiento ilícito, ni nada de eso en la persona de Ruth. Primero, porque comencemos por el Seguro Social. El Seguro Social está conformado por una junta directiva y para llegar a esa junta directiva son instituciones las que mandan a las personas. No es que voy a ir a pedir trabajo para estar en la junta directiva del Seguro Social. Y de ahí son decisiones colegiadas. En segundo lugar, en la época del Tribunal Supremo Electoral con Eugenio Chicas, ella era asesora, no era administradora, no manejaba fondos públicos, lo de ella era una asesoría netamente legal, no financiera. Ok, ahí la voy a detener, licenciada. Estamos hablando, y hay una confusión en eso en las redes sociales. Ok, está bien, ella era asesora de Eugenio Chicas. Así es. Pero, ¿asesora en qué? Porque una cosa, me está diciendo alguien, una cosa es ser asesora financiera y otra cosa es ser asesora jurídica. Entonces, ¿qué tiene que ver ella en el caso de que Eugenio Chicas, si se le comprueba que se ha enriquecido ilícitamente, qué tendría que ver ella como asesora? Nada. Nada, porque la asesoría legal que ella daba era una materia sumamente especializada que es en el tema de derecho electoral. Entonces, por ahí viene mi teoría de que a Ruth no la han detenido por peculado, no la han detenido por tener
un cargo en la Junta Directiva del Seguro Social, sino más bien por el rol que ella representa ante la sociedad civil en materia de derecho electoral. Y ella, junto con otras personas que se fueron especializando en ese tema, puede ser una voz sumamente contundente al momento de hablar de los procesos electorales que se nos avecinan en el 2027 y 2029, porque tiene la suficiente capacidad y experiencia para poder establecer si el proceso es legal o no. O sea, Ruth, dentro del Tribunal Supremo Electoral, se dedicaba a revisar los procesos electorales. No revisaba compras, no revisaba proveedores, revisaba procesos electorales. Y desde allí no cabe la figura del peculado en el tipo de trabajo que ella estaba realizando. Algo sumamente lamentable y que nosotros escuchamos también, que en esta mañana las cosas se habían empeorado. Porque entendemos que durante la mañana ella se había puesto mal de salud, entendemos que fue por hipertensión. El Estado, al menos en esta ocasión, a pesar de nada más haberla capturado, no estarla enjuiciando ni nada de eso, pero tendría que velar por la salud de ella. De hecho, lo preocupante de la noche de ayer, que me doy cuenta de que había sido detenida hasta este día por la mañana, es que Ruth estuvo detenida y estuvo desaparecida. Tuvo una desaparición temporal. Se la llevan y no sabían en qué delegación estaba, ni sus abogados ni su familia. Ah, lo normal, en estos días. Sí, es lo normal, pero ya podemos hablar de que una mujer defensora de derechos humanos, es que ahí es donde las categorías pesan. Porque no estamos hablando de una persona X, estamos hablando de una mujer defensora de derechos humanos en un tema muy crucial en este país, que es la corrupción. Entonces, desaparecerla, hayan sido 10 minutos, 3 horas, 6 horas, ahí ya se cometió un crimen de lesa humanidad. Porque desde el momento en que la persona es detenida, debe de ser acompañada por un familiar y su abogado. Sin embargo, eso no se da. Y aunque ya haya aparecido y nos digan que está mal de salud, que tiene hipertensión o lo que sea, la desaparición se concretó. Y aunque sea lo normal en estos casos, en estos días, ya esa situación genera que el Estado de El Salvador tuvo en desaparición forzada temporal a una defensora de derechos humanos. Imagínense qué grave lo que hacen al momento de montar esos operativos, porque ella tiene el derecho de ir acompañada de su abogado en todo el momento de la captura. ¿Derecho? Sí. ¿Qué es derecho? Muy buena pregunta, darle a cada quien lo que... Digo, no, pues pregunto, pues en estos días la concepción puede ser un tanto diferente. Claro, pero el hecho de que estemos en un régimen de excepción, y yo siempre lo he dicho, no implica que las personas que estén siendo procesadas, ya sea por crimen organizado o por delitos comunes, deban de ser incomunicados tanto de sus abogados como de sus familiares. Igual el derecho a la salud no se suspende, el derecho a la alimentación no se suspende, pero vemos que todos esos derechos se están suspendiendo, derechos que fueron ganados en, lastimosamente, la Segunda Guerra Mundial. Pero, Fernando, si vemos lo que está sucediendo en este preciso momento en El Salvador, es que estamos frente a un holocausto a lo guanaco. A lo guanaco, a ver. A lo guanaco, porque pues si estamos en El Salvador y hay que tropicalizar, pero igual. En la Segunda Guerra Mundial se llevaron a los judíos, a los de izquierda, a los periodistas, a cualquier voz disidente. Sí. Aquí se están llevando a los pobres para que sean mano de obra calificada dentro de las maquilas, se están llevando a las mujeres pobres campesinas, se han llevado a cualquiera, menos a los que se tenían que haber llevado. Entonces,
este tipo de persecución que vemos, que primero la persecución comienza a través de las redes sociales. En segundo lugar, estamos viendo que es una persecución dirigida a las voces que complican la narrativa del gobierno, porque como abogado, en mi caso particular, si no tengo pruebas, no puedo hablar. Entonces, y lo mismo en el caso de Ruth. Así que en los últimos días y luego de lo sucedido con la comunidad del Bosque, lo que sacó El Faro, lo que sacó YSUCA del caso COSAVI, el tema que tenemos de niñez y mujeres que son violadas. O sea, ha sido demasiadas voces dentro de la sociedad civil sacando a la luz el lado más oscuro del régimen de excepción. Y vemos como una policía militar, que es un ente administrativo, que siempre ha estado en la Fuerza Armada, pero para detener soldados que se van desertados, para atender a personalidades especiales o VIP, pero nunca han sido sacados a tareas de represión. Entonces, el Bukele la tiene muy complicada y ahí comprendemos esa nota de 5.5 que saca en una encuesta reciente esta semana. Es cierto. Bueno, con esto nos vamos a ir a la primera pausa comercial. No nos cambie, regresamos en Criterios. Otro de los puntos importantes por analizar siempre en el caso de la detención de Ruth López es que horas después, realmente un tiempo relativamente corto, renuncia el comisionado presidencial para los derechos humanos. Desde luego, podríamos pensar en diferentes situaciones y analizar qué criterios tomó para poder renunciar. Como tal, podríamos especular, bueno, le salió un trabajo mejor. Por otra parte, se podría pensar también, no soportó el trabajo, ya no está capacitado para el trabajo. Bueno, ¿estaba haciendo algún trabajo como tal en la defensa de los derechos humanos? Y cuando menciona en su publicación que el camino no es recto, ¿realmente a qué se está refiriendo? Por favor, Jamie Magaña. Mire, la publicación de la Fiscalía sale alrededor de las 11 y minutos en su cuenta de X de la detención de Ruth. Minutos más tarde, Andrés Guzmán Caballero hace público que había renunciado a su cargo como comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión con fecha 15 de mayo, haciéndose efectiva, según documentos que él sube a su cuenta de X, a partir del 16 de mayo. Entonces, llama la atención de que él lo vuelva público minutos después de la detención de Ruth, porque es como que quisieran tirar la última cortina de humo del comisionado, y yo creo que parte de la situación de su renuncia tiene mucho que ver con que alguien ya le explicó que él tiene responsabilidad penal por los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en este país, porque él era el comisionado de derechos humanos. Hay un reglamento que establece las atribuciones que él tiene. Y él, bueno, primero la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Atender a las diferentes víctimas, mediar en diferentes situaciones que pongan en riesgo los derechos humanos de la población, porque el reglamento para esta figura del comisionado de derechos humanos que se crea en el periodo de Sánchez Serén no lo cambia Casa Presidencial para este periodo. Bueno, para el periodo constitucional, digámoslo así. Entonces, ¿qué hace Andrés Guzmán? Para mí ahí sí hizo una jugada maestra, fíjese. ¿Por qué? Porque llama a la gente que tuviera
presos con antecedentes limpios y todo eso, y Movir lleva casi 300 expedientes de personas con antecedentes limpios, totalmente probados que son inocentes, a casa presidencial. Entonces ahí él ya puede decir, bueno, en el tema de las detenciones ilegales, yo lo llamé, yo recibí los documentos, analicé los expedientes, que es del único tema que él se refirió. De ahí cuando comenzaron las capturas de los detenidos por ser defensores de derechos humanos, o sea, a él se le complicó demasiado el panorama. Y recordemos que él no es una persona especialista en derechos humanos, él es una persona especialista en comunicación en crisis. Son cosas totalmente diferentes. Sí. Por eso, si alguien explicó a él mal de qué se trataba el puesto y si lo que él había sido o hecho durante estos 6 años tenía que ver con temas de comunicaciones y no con temas de derechos humanos, ahí él se complicó solito. Y si ya le dijeron, mire, don Andrés va a perdonar, pero a usted también lo van a enjuiciar, creo que lo que hizo fue agarrar sus maletas e irse. Y al ver que habían detenido a Ruth, por eso tiene el peso cuando yo le digo, detuvieron a una mujer defensora de derechos humanos. Habían venido por los hombres de las organizaciones de las ADESCO de sociedad civil, pero por las mujeres todavía no habían venido. Y vienen detrás de una mujer que tiene muchísimo peso, con una organización que tiene mucha credibilidad y tiene una trayectoria. Entonces, lo que él hizo fue decir, bueno, yo ya renuncié, vayan a reclamarle al que quede en la silla, ¿verdad? Como lavándose las manos y tirando la cortina de humo. Sí, claro. Sin embargo, en lugar de devolverse una cortina de humo, lo que hace es generar más molestia dentro de la población y dentro de los que estábamos en Twitter ayer por la noche, ya que, o sea, qué cobarde, renuncia, porque no podía afrontar o no pudo detener a Bukele, o porque no supo detener la bola de nieve que se había creado en el tema de derechos humanos, que era parte de su obligación. Hay que preguntarse si bajo el caso que usted plantea, Jamie, alguien puede hacer algo de igual manera, o todos están totalmente incapacitados, o el miedo los tiene paralizados. Pues yo no sé si el miedo los tiene paralizados, pero si nos vamos al tema de derechos humanos, fíjense bien, el día que estuvo la comunidad del bosque allá en el plantón Pacífico, carretera al puerto, la Procuraduría de Derechos Humanos debió enviar representantes para garantizar la seguridad de los niños, de las mujeres embarazadas, de los adultos mayores que estaban ahí y también del resto de personas, que no fueran agredidos por la humo, buscar la manera de montar una mesa de negociación. Pero aquí la gran perdida es Raquel Caballero. Yo la vi en un tuit hace poco haciendo, creo que iba en una lancha, haciendo turismo, algo así, pero realmente ella no ha aparecido y es la primera que tendría que estar al frente, como hemos visto en otras ocasiones, cuando vivíamos en democracia, la Procuraduría de Derechos Humanos al frente, buscando la manera de mediar y garantizar la integridad física de las personas que salen a las marchas, pero ahora no lo vemos. Ahora son un mito, el mito de la Procuraduría. Entonces, si la procuradora que tiene un mandato constitucional no asume su rol, imagínese el comisionado que es de Casa Presidencial. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Si solo le toca seguir el guión que le pasen. No, claro, igual, de cualquier manera, se supone que pueden actuar por oficio, ¿no? Claro. De hecho, todas las instituciones en materia de derechos humanos del Ministerio Fiscal pueden actuar de oficio. La Fiscalía, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General, el CONAPINA, todos pueden actuar de oficio, no necesitan que nadie los active. Con la simple vista de los hechos que se dieron esa noche y los que hemos estado denunciando,
el CONAPINA de oficio tenía que estar activado en favor de los niños, el IDEMU en favor de las mujeres, la subsecretaría del adulto mayor viendo cuáles son las situaciones en las que se encuentran todos, y toda la institucionalidad que se creó después de los acuerdos de paz tendría que estar activada de oficio en los penales, tanto de adultos, de mujeres, de niños, tendría que estar en las protestas, tendría que estar viendo las comunidades que están siendo afectadas por la minería. Todo eso lo tendríamos que estar viendo, pero sin embargo, como la institucionalidad está cooptada por una sola persona, sí, entonces a estas alturas no podemos establecer ni siquiera la independencia de poderes, ni que las instituciones cumplan su verdadera labor, Fernando. Bueno, con esto, Jamie, nos vamos a ir a una siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Regresamos en breve para continuar con el análisis. Gracias por continuar con nosotros y siempre en torno a lo que ha sucedido con Ruth López, también a la renuncia del comisionado presidencial para los derechos humanos. Alguien se puede preguntar, mire, pero ¿esto realmente hay que verlo como una cortina de humo? ¿O simplemente hay que verlo como casos totalmente separados? A Ruth no la agarran por luchar contra la corrupción, sino por vínculos que tuvo en el pasado. El comisionado tendrá razones muy personales que no tienen que ver meramente con el Estado. Sí, claro, ese es un criterio. Pero si fuera el otro criterio, si fuera el de la cortina de humo, ¿qué es lo que se está queriendo tapar? Bueno, en estos últimos días ha salido nueva información sobre el caso COSABI. ¿Podría haber un vínculo o nada que ver? Por favor, licenciada. Bueno, comencemos por las cortinas de humo que se quemó la brigada ayer en San Vicente. Sí. Peligroso. Fue noticia, pero no fue tendencia. Casualmente en Oriente, donde Coto estuvo vivo y fallece, pero él murió en la brigada de San Miguel, creo, ¿verdad? Y fallece hasta el siguiente día. Se descubre a través de investigación periodística que le faltaban las uñas, que tenía golpes, etcétera. No recibió la atención. Le faltaban las uñas. Bueno. No dirá que las uñas se las voló las hélices del helicóptero, imagino. Muy probablemente. Se las fue a limar y se fueron de paso. Bueno. Cosas, Fernando, cosas que a lo mejor se intentó agarrar de un árbol, ahí fue que se le cayeron las uñas. Claro, es muy probable. Sí, estaba en el monte, ¿no? Sin embargo, vemos también que hay una gerente de COSABI desaparecida. La noticia menciona que hay una gerente, creo que era la gerente de operaciones y logística, que está desaparecida. A los empleados ni los despiden ni los dejan renunciar. Y lo más grave es que, según el hecho noticioso, habían altos funcionarios del gobierno que llegaban a sacar a Coto de las reuniones de junta directiva y le ponían presión. Y lo que él quería al final de todo esto era llegar a Estados Unidos y hablar con medios internacionales y contar cómo nuevas ideas y el buquelato lo había obligado a dar todo el dinero que tenía en la cooperativa a través de préstamos. Préstamos que yo entendería que si un funcionario llega de manera regular, era como que ir a sacar dinero al cajero. O sea, COSABI era su cajero particular, que 5 millones para la campaña, cuánto le prestó a todas las alcaldías de Nuevas Ideas, a los mismos diputados, a altos funcionarios. Entonces, COSABI era como la caja chica de Nuevas Ideas y consta en documentos y consta en todo lo que se ha destapado
en los últimos días, y sí, podría ser que el caso de Ruth López tenga una connotación para sacar del imaginario colectivo que Cotto le había ayudado y al final del día había sido obligado a financiar cosas tanto del partido como de las personas de Nuevas Ideas. Imagínense qué grave sería descubrir para las personas víctimas del tema COSAVI que quien las defraudó no fue Cotto, sino el mismísimo presidente de la República y su grupo cercano de Nuevas Ideas. Son declaraciones fuertes, licenciada. No, por eso le dije que qué grave sería descubrir eso, porque los indicios que está generando esta noticia nos pone a pensar en lo particular. Bueno, Nuevas Ideas pedía préstamos a COSAVI, millonarios. Ellos le ponían ahí cuál iba a ser la tasa de interés y la forma en la que se iban a pactar esos préstamos. Nuevas Ideas, a través de sus alcaldías, hizo préstamos para COSAVI. Funcionarios de Nuevas Ideas piden cosas para COSAVI. Javier Argueta, que era el asesor jurídico de la presidencia, era quien negociaba para COSAVI. Entonces, ¿quién defalcó a COSAVI? Y al final, ¿quién se queda administrando a COSAVI y no le quiere devolver el dinero a los ahorrantes? Y no es el gobierno de Bukele, pues. No era dinero del Estado. No. Aquello que se les olvide. Así es, no era dinero del Estado, era dinero de gente que confió en la cooperativa y se puso a ahorrar en la cooperativa. Entonces, si este grupo de Nuevas Ideas drenó la cooperativa a un punto en que no tenía más liquidez, imagínense desde dónde vendría la responsabilidad si realmente se investigara conforme a derecho esta situación. Porque si bien es cierto, tanto Cotto como la junta directiva de COSAVI tenían que tomar decisiones en el marco de un régimen de excepción, donde usted ya sabe que si va en contra de Bukele, va a seguir el destino de Alejandro Mason, ¿qué le queda? No es decir sí. Entonces, podría ser que también el caso de Ruth López, por la premura con la que se da todo, quiera hacer una cortina de humo para que nos olvidemos de COSAVI y que nos olvidemos también de que los guerrilleros mareros detenidos allá en Nueva York ya se declararon culpables para no volver a El Salvador. Y esos juicios ahí están. Dígame, ¿para qué es la cortina de humo? ¿Para qué es la detención de Ruth? Es que la detención de Ruth, lejos de generar cualquier, ¿qué? Sería cualquier duda de las razones si era o no era peculado, genera todavía más controversia sobre qué es lo que quiere tapar. Comenzamos con el tema electoral y mire, ya estamos en COSAVI. Qué complicado se está volviendo eso. Demasiado. Así es. Incluso esto, no sé, de repente, licenciada, puede meter terror en la población, puede meter miedo el hecho de saber de que Cotto no murió en el accidente, sino posteriormente, debido a lo que se supone que fue una serie de torturas. ¿Hasta dónde puede escalar el caso de COSAVI? Podría ser muchísimo más grave de lo que alguien podría pensar. Yo creo que el caso de COSAVI podría llegar hasta instancias internacionales, porque el testigo clave de todo esto muere en un accidente de helicóptero. Él pasa diciendo sus días de captura en Honduras que no lo regresaran a El Salvador porque Bukele lo iba a matar. Imagínense qué grave lo que él dijo, no lo digo yo, lo dijo él. Y cuando llega a la frontera y es entregado, lo primero que hacen es hincarlo.
¿Por qué razón tenían que hincar a un imputado? Ya lo habían detenido. Sí. No era que se les iba a escapar. Claro, ya no, o sea, tenía una gran cantidad de policías de ambos países al momento de ser entregado, pero lo hincan para leerle sus derechos. Entonces, vemos que Cotto la tenía clara y es preocupante pensar que si eso le está pasando a sus aliados, imagínense lo que va a pasar con nosotros los disidentes, la resistencia, los que estamos sacando a la luz lo que está pasando en el país. Y hablando de resistencia, licenciada, también en el próximo segmento hay que abordar qué es lo que ha pasado con la detención de los empresarios del transporte colectivo, así también con la detención de otros defensores de derechos humanos. ¿Estarán bien? ¿Realmente se les estará acusando por lo que de verdad puede ser? ¿O esto va por otro lado? Mejor hay que averiguarlo tras la pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros. Y es que así como cerrábamos el bloque anterior, en todo esto que estábamos dialogando, que estamos conversando sobre los detenidos, hay que verificar qué es lo que puede pasar con los empresarios del transporte colectivo, del que no sabemos mucho más, y también con los defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Hay alguna manera en que el Estado los pueda liberar? ¿Hay alguna manera en que como tal se les pueda llevar un proceso justo para tener un buen juicio? Por favor. Bueno, en el tema de los transportistas, primero decirle que ese no es un tema penal, ese es un tema de derecho administrativo. ¿Por qué? Porque lo que ellos tienen es una concesión de un servicio de línea pública del Estado y cualquier falta que ellos cometan es una falta administrativa. Los tiempos entre que se levanta la mesa del transporte para acordar que el transporte iba a ser gratuito de Occidente a San Salvador y no el transporte urbano son alrededor de 2-3 horas. Sí. Si los transportistas iban de camino, en esos días la calle de Los Chorros estaba tardando usted para llegar a Occidente de 3 a 4 horas. 3 horas si no era hora pico. Entonces, ¿qué tiempo tienen? Y ellos mismos dicen, no tuvimos suficiente tiempo de avisarle a todo el país que el presidente a través de un tuit había establecido la gratuidad para todo el mundo. ¿A qué horas comienzan a funcionar los buses? En la realidad salvadoreña y no en la realidad de la cabeza de Bukele. La gente comienza a trabajar a las 2:30 de la mañana. Se acuesta temprano. O lo poco que puede dormir, pues, porque si el último bus pasa a las 10 de la noche, en todo lo que guardan el bus y llegan a su casa, ¿qué? ¿Cuánto duerme esta gente? 3, 4, 5 horas como máximo. Entonces, ¿cuántos transportistas se dieron cuenta del tuit? ¿Con cuántos motoristas tuvieron la capacidad de hablar y decirles, hoy no vas a cobrar? Sí. Porque eso fue en la noche, fue una gran irresponsabilidad. Por un lado, porque el problema de los chorros, a ellos les ponen que es denegación de auxilio. Y la denegación de auxilio, ese delito se da cuando hay catástrofes públicas, catástrofes naturales. Y la catástrofe de los chorros es en razón de que el Ministerio de Obras Públicas no supo manejar la construcción de la zona. Y todos los que viajamos para Occidente, desde el principio de los primeros cortes veíamos cómo la montaña se venía así, de a pocos en invierno y en verano. Sí. Entonces no era calamidad pública, primero. Segundo, no era una obligación de ellos brindar auxilio porque no habían personas soterradas allí. Lo que había es que buscar la manera de que la población se viera menos afectada
con el tema de las 3, 4 horas de ida y las otras 3 o 4 de regreso al occidente del país. De ahí el resto de delitos que se les imponen como peculado y conexos tampoco calza, Fernando. Y lo más grave de todo es el señor Jaco, que falleció en Bartolina. Sabe que cuando a él lo detienen... El dueño de Ezeiza, ¿no? El de Ezeiza. Cuando a él lo detienen, usted ve que él estaba hasta con el pantalón un poco sucio de grasa, porque él tenía buses arruinados y para lograr garantizar el flujo constante de sus buses, él se puso a manejar. Pero ¿qué sucede cuando a estas personas las detienen no por un proceso administrativo, sino por un delito penal? Les quitan, los deshabilitan en su derecho de línea. Entonces, ¿quién gana cuando a estos los condenen? El Estado. Y no dicen que vienen 1000 buses de China para entrar a todo el transporte público de El Salvador. Al final se los van a quitar entonces. Sí, si los condenan les van a quitar los derechos de línea. Y si comienzan a revisar las personas que han sido detenidas dentro del marco del transporte público, son los empresarios que tienen las rutas de buses más grandes del país. Ezeiza, la 51, la 55, la 50, de allá de Santa Ana, la 201, la 29, la 49 de San Salvador, los de Oriente de la misma manera, son los que manejan el mayor volumen de pasajeros. Delicadísimo. Delicadísimo lo que han hecho, porque por un lado le están enviando un mensaje a los posibles inversores internacionales de que aquí no hay seguridad jurídica en El Salvador para los transportistas, para los empresarios. Y en segundo lugar, que si a usted lo llama un ministro para una reunión de trabajo, ahí va a quedar detenido y se va a ir preso. Imagínense qué grave el mensaje. O sea, lo que han hecho ellos en las últimas semanas es decirle a la opinión pública, a la empresa privada, no pueden confiar en nosotros. Es demasiado grave totalmente. Ahora, algo que, y me voy a ir deteniendo en este bloque, todavía nos hacen falta unos minutos, pero licenciada, el último tema del que usted nos vino a hablar ya hace unas semanas fue un tema bastante fuerte, fue un tema bastante delicado con respecto a haberse detectado algunas violaciones de mujeres en los centros penales, y que de paso usted me mencionó que algunas de ellas habían quedado embarazadas por parte de los custodios, algunas habían tenido un aborto espontáneo y a los fetos pues casi que los habían ido a tirar a la basura. Fueron declaraciones bastante fuertes y entiendo que en los próximos días usted va a tener que hablar nuevamente de eso. Entonces quiero también preguntarle si usted como tal se siente en peligro por esas declaraciones, se siente en peligro por lo que va a enfrentar en los próximos días, pero primero nos vamos a ir a una pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Regresamos en Criterios. Vaya, aquí me quedaron... Gracias por continuar con nosotros. Así como cerramos el bloque anterior, ya le hicimos las preguntas pertinentes a la licenciada Jamie Magaña, que también es defensora de derechos humanos, sobre algunas declaraciones y denuncias hechas hace algunas semanas con respecto a que algunos custodios estaban violando a las mujeres en los centros penales. Como tal, podemos mencionar, bueno, esto es verdad, eso es verídico, esto es real, o como tal vez dicen algunos custodios, bueno, estos son puros inventos, y las mujeres que quedaron embarazadas, pues dicen algunos, pues ya venían así. Bueno, por favor, licenciada. Bueno,
El martes de la semana pasada yo interpuse un aviso a la Fiscalía en Santa Ana sobre la condición de estas mujeres que han salido embarazadas y que están siendo abusadas sexualmente dentro de los centros penales, tanto de Apanteos como de Izalco. El día viernes me llamaron de Fiscalía para solicitarme que ampliara la denuncia interpuesta y que me presente el próximo viernes, o sea, sería el viernes de esta semana, a Fiscalía en Santa Ana. Este día por la mañana me llaman... Viernes 23, ¿no? Viernes 23. Este día me llaman de la Policía Nacional Civil de Santa Ana, de la sección de investigación también, para decirme que me apersone mañana a ampliar mi declaración. Pero como lo decíamos en el bloque anterior, si este gobierno llama a una reunión con ministros y viceministros a sus aliados y ahí los mete presos, ¿qué puedo esperar yo, Fernando? Ya lo hizo con los transportistas. Ya lo hizo con los transportistas. Ya lo hizo con la gente de la comunidad del Bosque. Tengo miedo de que me capturen, claro, y después de lo que le ha pasado a Ruth y a defensores de derechos humanos en las últimas semanas, sí tengo miedo. Voy a ir, tengo que ir a la Fiscalía, tengo que ir a ampliar la declaración que me están solicitando. Sin embargo, la Fiscalía es quien tiene la obligación ante un aviso de hacer las investigaciones correspondientes. Y yo se los puse en el aviso que tenían que solicitar a Medicina Legal que se verificara la condición de las privadas de libertad. De igual manera, si la policía necesita iniciar las investigaciones, que no las va a iniciar conmigo, las tiene que iniciar dentro del centro penitenciario. Si necesitan hacer cualquier tipo de inspección, lo tienen que hacer allí, en el penal. Y en el caso de Génesis, nosotros íbamos a interponer denuncias junto con su abuelita, doña Reina, por el delito de incumplimiento de deberes, y la Fiscalía establece que es un presunto homicidio. Homicidio culposo, porque la niña nunca debió haber sido llevada al penal. Entonces, quiero creer que la Fiscalía en Santa Ana está actuando conforme a su mandato y que va a hacer las cosas bien. Sin embargo, como les repito, sí temo que al llegar a esa entrevista vayan a querer detenerme. Licenciada, ¿cómo le puede responder a las personas que están diciendo, así como lo han celebrado en contra de la licenciada Ruth López? Porque hay quienes han cuestionado duramente que la apresaran y hay quienes han celebrado por todo lo alto. Pero muchos de ellos dicen, mire, pero si usted no tiene nada que le saquen, si usted no debe nada, ¿por qué va a temer? ¿Cómo le responde a esas personas, licenciada? Le voy a responder de la siguiente manera. Génesis tenía 9 meses cuando fue llevada al penal. Ella no había cometido ningún delito, ningún pecado, ni nada por el estilo. Era una bebé y salió del penal de Apanteos a morir. Su madre, Selena, tenía medidas de protección por abuso de parte de su anterior pareja y aún sigue presa. Si usted dice que el que no la debe no la teme, pregúntele a sus vecinos, a sus amigos o conocidos, a cuántos inocentes conoce que están detenidos en los penales de este país. Y dígame si usted no siente miedo cada vez que vea a un militar, cada vez que vea a un policía, y piensa que por caminar mal, por verlo, por agachar la cara, se lo pueden llevar. Entonces, ese mismo miedo que usted siente, usted que nos critica, ese mismo miedo sintieron los inocentes, porque no hablamos por los terroristas, hablamos por los inocentes. Y le estoy hablando de bebés. Entonces, ese mismo miedo lo va a sentir cuando ya no hayan voces en estos espacios de libertad de expresión en los que se pueda decir lo que está pasando en este país, porque cuando vengan por ustedes no va a haber quien nos defienda, y no porque no querramos,
es que vamos a estar en algún lugar pagando condenas por decir la verdad. ¿Va a tomar sus precauciones, licenciada? Claro que sí. ¿No irá sola? No voy a ir sola, y le hago un llamado a las organizaciones y a los medios de comunicación para que me acompañen ese viernes. Licenciada, como defensora de derechos humanos, no de delincuentes, creo que usted muchas veces ha aclarado eso, pues le deseamos la mejor de las suertes, le deseamos el mejor de los éxitos. Sabemos que esta es una situación bastante delicada y que el miedo que se ha generalizado pues está latente por ahí, pero ante todo le deseamos que todo le pueda salir muy pero muy bien, licenciada. Muchas gracias, Fernando. Y así como tal, hemos llegado al final de Criterios, no sin antes agradecerle a la licenciada Jenny Magaña por habernos traído sus criterios en torno a lo que ha sido el caso de Ruth López y lo que puede estar detrás de ello. Así que esperamos tenerla y rogamos tenerla próximamente. Muchas gracias. Buenas noches, amigas y amigos. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde, el criterio más importante, así usted a favor del gobierno, en contra del gobierno, así usted considere que lo que se dice en este espacio es cierto o no lo es, bueno, el criterio más importante para determinar todo ello, ese criterio lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.